Atención México, Sheinbaum pulverizó la estrategia más humillante que Rubio y Landau tenían guardada, y el hijo de AMLO les mandó una carta a Trump que los dejó sin respuesta, sin argumentos y sin dignidad. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos tiene un apodo que él mismo eligió. No lo llaman así sus enemigos, no lo llaman así los periodistas, no lo llaman así los analistas. Él se llama así a sí mismo, el quita visa. Y este 13 de agosto, Sheinbaum trazó una línea que Washington no esperaba cruzar, porque lo que ocurrió hoy no es la cancelación de un documento de viaje, es la confirmación de un patrón. Más de 50 políticos mexicanos, la mayoría de Morena, han perdido su visa desde 2025. Gobernadores con mandato vigente, alcaldes fronterizos, dirigentes partidistas, todos sin un solo cargo formal, todos sin una sola prueba presentada ante ningún tribunal. Hoy le tocó al hijo del expresidente más importante de México en décadas. Y Sheinbaum respondió con una claridad que ningún gobierno anterior se atrevió a tener. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Lo que Christopher Landau y Marco Rubio acaban de hacer no es una medida de seguridad nacional, es coerción de Estado. Y en derecho internacional, eso tiene consecuencias que van mucho más allá de un pasaporte cancelado. La pregunta que nadie en Washington está respondiendo: si Trump realmente sabe quiénes están en esa lista, o si sus propios funcionarios la operan de forma autónoma, sin que el presidente lo autorice. Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum, y es la que los medios no quieren publicar. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder al manual que durante décadas gobernó la relación entre México y Estados Unidos. El manual era simple: Washington presionaba, México cedía, Washington exigía. México negociaba en silencio, bajaba la cabeza en público y llamaba a eso diplomacia madura. Durante los gobiernos del PRI y del PAN, ese manual funcionó con precisión. Cada vez que Estados Unidos agitaba algún instrumento de presión, sanciones, listas negras, amenazas arancelarias, cancelaciones de visa, el reflejo automático del gobierno mexicano era buscar la salida que causara menos fricción. No importaba si la presión era justa, no importaba si había pruebas, lo que importaba era mantener el acceso, mantener la relación, mantener el negocio. A eso se le llamó vecindad responsable, lo que en realidad era sumisión rentable. Ese fue el México que Rubio y Landau conocieron, ese fue el México con el que aprendieron a negociar. El México que respondía a la presión con concesiones, no con principios. Y ese México ya no existe. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Rubio y Landau no cambiaron su manual cuando llegó la Cuarta Transformación. Siguieron operando con el mismo instrumento que les funcionó durante 30 años, la presión extraterritorial sobre funcionarios mexicanos, asumiendo que el reflejo de su misión seguía intacto. Ese fue su primer error de cálculo, y lo cometieron desde el principio. El primero lo cometieron entre enero y marzo de 2025. Rubio y Landau diseñaron una estrategia que, sobre el papel, parecía perfecta. Usar la visa como arma administrativa, sin proceso judicial, sin cargo formal, sin prueba presentada ante ningún tribunal, un instrumento puramente discrecional, reversible en cualquier momento, que no requería justificación pública. La decisión pareció inteligente: presión quirúrgica, bajo costo diplomático, máximo impacto político interno en México. Comenzaron con funcionarios de segundo y tercer nivel de Morena. Nadie los ve, nadie los defiende, nadie hace escándalo. Lo que Rubio y Landau no calcularon era que esa decisión acababa de crear un patrón documentable. Cada cancelación sin fundamento legal era un ladrillo en la evidencia de una campaña de persecución ideológica. Lo que era invisible se estaba volviendo sistémico, y sistémico en política internacional significa verificable. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron entre mayo y julio de 2025. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Envalentonados por la ausencia de respuesta institucional mexicana, Rubio y Landau decidieron escalar. Ya no funcionarios menores, gobernadores en funciones, titulares de poderes ejecutivos estatales con mandato democrático vigente. Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.
alcaldes de municipios fronterizos estratégicos. La decisión pareció inteligente, demostrar que nadie en Morena estaba a salvo, sin importar el cargo. Y en ese momento, Landau cometió el error que lo define. Adoptó públicamente el apodo que cambiaría la narrativa de todo lo que vino después. El quitavisa. No un alias impuesto, no una caricatura periodística. Él mismo lo eligió, él mismo lo promovió. Lo que Landau no calculó era que ese apodo destruía cualquier argumento de que las cancelaciones respondían a criterios de seguridad nacional. Nadie que opera con criterios legítimos de inteligencia se jacta públicamente de su capacidad para castigar disidentes políticos extranjeros. Ese apodo convirtió un instrumento administrativo en una declaración de guerra ideológica, documentada en sus propias palabras. Ese fue el segundo. El tercero lo cometieron el 13 de agosto de 2025 y fue el definitivo. Rubio y Landau cancelaron la visa de Andrés Manuel López Beltrán, no un gobernador, no un funcionario en activo, un civil, un ciudadano mexicano que en este momento no ocupa ningún cargo público, que está recorriendo casa por casa los municipios de Teapa, Jalapa, Tacotalpa y Centro en Tabasco, buscando una diputación federal para 2027. La decisión pareció inteligente: golpear el apellido López Obrador, enviar un mensaje a todo el movimiento, demostrar que ni la familia del fundador estaba protegida. Lo que Rubio y Landau no calcularon era que acababan de entregarle a un candidato en campaña la plataforma nacional que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Andy López Beltrán publicó una carta dirigida directamente a Donald Trump, fechada en Teapa, Tabasco, con nombre, con fecha, con firma, con dos preguntas que Trump no puede ignorar sin quedar mal y que no puede responder sin revelar quién controla realmente esa lista. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Landau se autodenominaba el quitavisa ante los micrófonos, Sheinbaum construía en silencio. Ese es el contraste que define esta presidencia. El adversario actúa en público con bravuconada. Ella diseña en privado con precisión. El primer movimiento fue doctrinario: establecer desde el primer día de su gobierno que México no abriría investigaciones judiciales por presión política extranjera. No como reacción, como principio, como doctrina de Estado que no requiere negociación caso por caso. Ese principio parece sencillo, no lo es. Significa que cuando Washington cancela una visa y espera que el gobierno mexicano refuerce el mensaje abriendo un expediente, la respuesta de México es el silencio institucional. No la confrontación, no el escándalo, el silencio que dice: ese circuito no opera aquí. El segundo movimiento fue la declaración del 13 de agosto. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es más importante. Cuando le preguntaron a Sheinbaum por la cancelación de la visa de Andy López Beltrán, su respuesta fue exacta: actualmente no existe ninguna investigación en México en su contra, ni la habrá. 4 palabras al final: ni la habrá. No tenemos planes de abrir una. No hemos recibido solicitud formal. No, lo analizaremos con las instancias correspondientes. Ni la habrá. Esa frase cierra la trampa que Rubio y Landau necesitaban que México dejara abierta. La estrategia de cancelación de visas solo es efectiva como instrumento de presión si el gobierno local la refuerza con acción judicial interna. Sin ese refuerzo, la cancelación de visa es ruido político, doloroso para quien la padece, sí, pero incapaz de producir el efecto político que Washington persigue. Sheinbaum cortó ese circuito. El tercer movimiento fue permitir que la carta de Andy hiciera su trabajo. Al no reaccionar con alarma institucional, al no escalar el conflicto diplomático, Sheinbaum dejó que la carta se convirtiera en el documento político que es: una pieza de evidencia pública dirigida al presidente de Estados Unidos, que pregunta en voz alta si Trump controla a sus propios funcionarios. Esa pregunta no tiene respuesta cómoda. Si Trump dice que sí sabía, confirma que la persecución es política y ordenada desde la cima. Si Trump dice que no sabía, confirma que Rubio y Landau operan de forma autónoma, construyendo su propia agenda de política exterior sin supervisión presidencial. Los aliados observaban, América Latina procesaba el patrón,
Las cancillerías que han visto sus propios funcionarios presionados por Washington con instrumentos similares tomaban nota, y aquí es donde el plan completo se revela. La carta de Andy López Beltrán no es solo una carta, es un expediente. Documenta nombre por nombre, Rubio, Landau, los ejecutores materiales de una campaña que ha afectado a más de 50 políticos mexicanos sin un solo cargo formal, sin una sola prueba presentada, sin un solo proceso judicial abierto en ningún tribunal de ningún país. La reacción de Washington fue el silencio. Y el silencio, en diplomacia, es una respuesta. El Departamento de Estado no ha revelado las razones individuales de ninguna de las cancelaciones. Ni una. En más de 50 casos. Eso no es discreción institucional. Es la ausencia de argumento. Mientras tanto, en México, el efecto fue exactamente el contrario de lo que Rubio y Landau calculaban. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. Andy López Beltrán, que recorría casa por casa los municipios de Tabasco con visibilidad local, apareció de golpe en la conversación nacional. Su carta circuló en cada red social. Su nombre, que la oposición intentaba vincular a acusaciones sin pruebas sobre el huachicol, quedó asociado con algo completamente distinto. La imagen de un mexicano que le escribe a Trump sin miedo, le exige respuestas y le propone destituir a sus propios funcionarios si no puede controlarlos. Para la base de Morena, eso no es política, es identidad. Y aquí el villano doméstico aparece en el cuadro. Los bloques opositores, Juntos por Tabasco, integrado por el PRI y Somos México y Movimiento Ciudadano, habían intentado vincular a López Beltrán con acusaciones de huachicol y con ganancias de 55,000 millones de dólares que él mismo ridiculizó. La mitad de la fortuna de Carlos Slim. ¿Y las pruebas? Esas mismas fuerzas que pedían que México secundara la narrativa de Washington, ahora quedaban expuestas como la voz del viejo México, que ya no tiene lugar en la conversación. El elemento humano es este: más de 50 funcionarios electos, personas que ganaron sus cargos con el voto del pueblo mexicano, han sido castigados por un gobierno extranjero sin que ese gobierno haya presentado una sola prueba pública. Para el ciudadano que votó por Morena en 2024, esto significa que su voto está siendo atacado desde afuera, que su representante es perseguido no por lo que hizo, sino por lo que representa. Sheinbaum lo entendió antes que nadie y respondió blindando ese voto con una doctrina que Washington no esperaba encontrar. Lo que Rubio y Landau nunca entendieron es esto: Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Y el diseño tiene 3 piezas que solo se ven completas cuando el tablero está desplegado frente a ti. La primera pieza era la doctrina de no intervención judicial. Sin ella, el resto no funciona. Si México abre investigaciones cada vez que Washington cancela una visa, el instrumento de Rubio y Landau se vuelve infinitamente poderoso. Cada cancelación se convierte en presión que produce resultados. El ciclo se retroalimenta solo. Sheinbaum cerró esa puerta desde el principio, no como reacción al caso de Andy, como principio de estado anterior a cualquier caso específico. Eso significa que cuando llegó el 13 de agosto, México no estaba improvisando una respuesta, estaba aplicando una doctrina ya establecida, ya comunicada, ya inamovible. La segunda pieza era dejar que el adversario construyera su propio expediente. Cada cancelación sin fundamento legal era una prueba más. Cada gobernador afectado era un dato más. Cada alcalde fronterizo era una línea más en el patrón. Y Landau, con su apodo autoimpuesto de El Quita Visa, firmó ese expediente con su propio nombre. Juntas, estas 2 piezas crean el efecto que Sheinbaum necesitaba. Washington queda atrapado en su propia narrativa. No puede argumentar seguridad nacional porque no presenta pruebas. No puede argumentar criterios legales porque no sigue ningún proceso. Solo puede argumentar ideología. Y la ideología en derecho internacional no es argumento. La tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Al permitir que Andy López Beltrán publicara su carta sin respuesta institucional de emergencia, Sheinbaum convirtió un acto de persecución en un documento diplomático de uso permanente. Esa carta ahora existe, tiene fecha, tiene firma, tiene 2 preguntas dirigidas al presidente de los Estados Unidos que no han sido respondidas. Cada día que Trump no responde, la carta gana peso.
Cada semana que Rubio y Landau guardan silencio, el patrón se consolida. Y aquí viene el Loop 2, la dimensión que ningún noticiero ha procesado todavía. Si Trump responde que sí sabía de la cancelación, confirma que la persecución política de funcionarios mexicanos es una política oficial de su gobierno. Eso le entrega a Sheinbaum un argumento jurídico ante organismos internacionales que hasta ahora no tenía documentado con declaración presidencial. Si Trump responde que no sabía, confirma que Marco Rubio y Christopher Landau están construyendo su propia política exterior de facto, sin supervisión del Ejecutivo, sin rendición de cuentas, operando como lo que Andy López Beltrán los llamó en su carta, jefes de camarilla, no hombres de Estado. En cualquiera de los dos escenarios, México gana el argumento. Eso no es suerte diplomática, es arquitectura. Detente un segundo y procesa lo que eso significa, porque este hecho tiene 3 dimensiones que los medios corporativos están colapsando en una sola nota de 8 párrafos. La primera dimensión es la más cercana, la más personal. Para el ciudadano mexicano, para el trabajador que votó en junio de 2024, para la familia que puso una papeleta en la urna y eligió a un gobernador, a un alcalde, a un dirigente, esto significa que su voto está siendo castigado por un gobierno que no lo representa, que no rinde cuentas ante él y que no ha presentado una sola prueba ante ningún tribunal de ningún país. Más de 50 funcionarios, 0 pruebas públicas, 0 procesos judiciales abiertos. Eso no es seguridad nacional, es intimidación electoral. Y Sheinbaum lo nombró exactamente como es. La segunda dimensión es geopolítica. Lo que encontraron después no estaba en ningún análisis previo. México acaba de demostrar que es posible resistir la presión extraterritorial de la potencia hegemónica sin ruptura diplomática, sin escalada militar, sin sacrificar la relación comercial. El instrumento no fue la confrontación, fue la doctrina. Fue el principio aplicado con consistencia, sin excepciones, sin negociación caso por caso. Eso cambia la posición negociadora de México en cada conversación que viene. El TMEC, el tema migratorio, la discusión sobre el fentanilo, la política energética. Washington ahora sabe que la presión sobre funcionarios individuales no produce el efecto que producía antes. Eso es poder real. Poder que se construyó en silencio y se reveló el 13 de agosto. La tercera dimensión es la que trasciende las fronteras. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Porque lo que México hizo hoy no es solo una victoria mexicana, es un manual para cada nación del sur global que enfrenta la misma presión, los mismos instrumentos administrativos usados como armas políticas, las mismas listas sin fundamento legal, los mismos funcionarios que se autodenominan con apodos que revelan exactamente lo que son. El analista y especialista en Derecho Internacional, Jorge Islas López, ha señalado que el uso sistemático de la cancelación de visas como herramienta de coerción política sin proceso judicial y sin presentación de pruebas constituye una violación al principio de no intervención consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. México ya no está solo y el mundo que observa lo sabe. Hay declaraciones que informan, hay declaraciones que posicionan y hay declaraciones que cierran. La de Sheinbaum del 13 de agosto cierra. Su posición oficial fue precisa. Actualmente no existe ninguna investigación en México contra Andrés Manuel López Beltrán. Ni la habrá. 4 palabras. Ni la habrá. Analicémoslas. Actualmente no existe ninguna investigación. Eso ya es una declaración de Estado. Significa que el sistema judicial mexicano no ha encontrado mérito para investigar y que Washington, con toda su inteligencia, con todos sus recursos, con toda la presión que ha ejercido desde enero de 2025, no ha producido un solo elemento que justifique abrir un expediente. Pero las siguientes 4 palabras son las que transforman la declaración en doctrina. Ni la habrá. Cuando Sheinbaum dijo eso, no estaba hablando solo del caso de Andy López Beltrán. Estaba enviando un mensaje directo a Rubio y a Landau. El circuito que necesitan para que su instrumento funcione no existe en México. No porque no podamos abrirlo, porque no lo vamos a abrir. Por principio, por convicción, por soberanía. Afuera, todo parecía normal. Adentro, la arquitectura ya estaba lista.
Esa declaración también fue un mensaje hacia los adversarios internos, hacia los bloques opositores que difundieron acusaciones de huachicol sin una sola prueba, hacia los medios corporativos que amplificaron esas acusaciones, esperando que la presión de Washington las convirtiera en expediente judicial, hacia la élite financiera que prefiere un México que negocia su soberanía a un México que la defiende. A todos ellos, Sheinbaum les respondió con 4 palabras, y las 4 palabras dijeron: la soberanía de México no se negocia. Esto es, Sheinbaum no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Pero hay un hilo que queda suelto y es el más importante de todos. La carta de Andy López Beltrán le hizo 2 preguntas a Donald Trump, preguntas concretas, directas, con nombre y apellido de los funcionarios involucrados, preguntas que llevan exactamente 72 horas sin respuesta. Eso no es un detalle menor. Trump no responde porque no tiene respuesta cómoda, ya lo analizamos. Pero lo que eso revela es algo que va más allá de este caso. El Departamento de Estado de los Estados Unidos está operando una política de cancelación masiva de visas contra funcionarios del partido gobernante de un país con el que comparte 3.185 kilómetros de frontera, con el que intercambia más de 800,000 millones de dólares en comercio anual bajo el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y esa política no tiene supervisión presidencial documentada. Quédate porque la última pieza lo cambia todo, porque la lista no está cerrada. Hay más nombres, hay más funcionarios de Morena que no han recibido su notificación todavía. Y las elecciones federales de 2027, en las que Morena buscará consolidar su mayoría en el Congreso, en las que Andy López Beltrán buscará su diputación en Tabasco, están exactamente a 23 meses de distancia. La pregunta que nadie en el Departamento de Estado quiere contestar es esta: ¿quién decide realmente quién pierde su visa? ¿Trump o Rubio? Porque si es Rubio, México está negociando con el inquilino equivocado de la Casa Blanca. Esa pregunta va a tener respuesta, porque en las próximas semanas la presión sobre Trump para que responda a la carta de Andy va a crecer. Y la forma en que responda o en que siga sin responder va a revelar la arquitectura real del poder en Washington en este momento. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente eso. ¿Qué significa el silencio de Trump ante una carta pública con su nombre en el destinatario? ¿Qué nos dice sobre quién controla realmente la política exterior hacia México? ¿Y qué movimiento está preparando Sheinbaum para las próximas semanas? Porque lo que está a punto de pasar en la relación bilateral va a cambiar las reglas del juego antes de que termine 2025. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Recapitulemos lo que ocurrió hoy. El 13 de agosto de 2025, el gobierno de Estados Unidos, a través de Marco Rubio y Christopher Landau, canceló la visa de Andrés Manuel López Beltrán, un civil, sin cargo formal, sin prueba presentada ante ningún tribunal. La cancelación número 50 y tantos de una lista que comenzó en enero de 2025 y que ha afectado a gobernadores, alcaldes y dirigentes de Morena con el mismo patrón. Ninguna prueba, ningún proceso, ninguna explicación pública. Eso es lo que ocurrió. Lo que ocurrió debajo es diferente. Sheinbaum activó una doctrina que lleva meses construyendo en silencio. Declaró con 4 palabras, ni la habrá, que el sistema judicial mexicano no va a ser el brazo ejecutor de la presión política de Washington. Permitió que la carta de Andy funcionara como el documento diplomático que es, y colocó a Trump en una posición en la que cada día de silencio confirma uno de 2 escenarios igualmente dañinos para su credibilidad. O sabía y ordenó la persecución, o no sabía y sus funcionarios operan sin control. En cualquiera de los 2 casos, México tiene el argumento. Eso es por qué importa, porque no estamos hablando de una visa, estamos hablando del fin de un manual de 30 años en el que Washington presionaba y México cedía. Estamos hablando del momento en que una presidenta científica, estratega por convicción, le dijo al unilateralismo imperial exactamente lo que el pueblo de México lleva décadas queriendo que alguien le diga. El patio trasero se convirtió en potencia, no más fuerte, más inteligente. Y eso conecta con la primera pregunta que abrió este análisis. ¿Trump realmente sabe quiénes están en esa lista? Hoy no tenemos su respuesta, pero tenemos algo más valioso, la respuesta de Sheinbaum. Y esa respuesta ya cambió el tablero.
Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, lo que los noticieros de siempre no te van a contar, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te dan los medios corporativos, el que analiza con profundidad lo que realmente está ocurriendo debajo de los titulares. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Y antes de irte, déjame tu opinión en los comentarios con una pregunta directa. ¿Crees que Trump va a responder la carta de Andy? ¿O ya es demasiado tarde para que ese silencio no le cueste algo? ¡Escríbelo abajo! ¡Quiero leerlos! México ya no está solo. ¿Y qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación?